Bienvenidos a nuestro especial sobre el coronavirus. Afortunadamente, África hasta ahora se ha librado en gran medida del desastre de la pandemia, aunque algunos pronósticos son alarmantes. Las cifras de infecciones y muertes se mantienen bajas, la mayoría se han reportado en Sudáfrica y Egipto. Pero las consecuencias indirectas de la crisis afectan especialmente a los países más pobres. Hace un año que un ciclón arrasó el vivero de Alan y Claire Bailey. Los daños fueron muy graves y justo en medio de la recuperación llegó la pandemia de COVID-19. Hubo al menos 2 semanas en las que no pudimos vender absolutamente nada. Después se hundieron los precios porque la demanda era muy escasa. Luego hemos tenido problemas con los envíos. Muchos de los vuelos hacia y desde Zimbabue han sido cancelados. Su producto estrella es la flor del cardo para el mercado europeo. Normalmente facturan hasta 2 millones de tallos por temporada, pero este año el volumen no llegará ni a la mitad. Aunque el número de infectados por COVID-19 en Zimbabue sigue siendo bajo, aquí la gente lidia sobre todo con las consecuencias económicas. El país está confinado desde hace 5 semanas. La economía se ha derrumbado y no habrá paquetes de ayuda, ya que el gobierno no tiene fondos. Para muchos el golpe es muy duro, como para esta productora de banano. Acababan de superar las consecuencias del ciclón, pero ahora su situación empeoró. No pueden vender sus bananos ni siquiera en los mercados locales. Vivimos del banano. Toda la familia depende del dinero que conseguimos con su venta. Con eso pagamos colegios, sal, azúcar. Todo el dinero viene de los bananos. Si el mercado se derrumba, todos pasaremos hambre. Zimbabue se enfrenta a su peor crisis económica. Los inversores internacionales evitan el país y no parece probable que vaya a llegar ayuda internacional por el coronavirus. Los agricultores como Alan Bailey esperan que la pandemia acabe pronto. Liberia, en el oeste de África, fue uno de los países más afectados por la pandemia del ébola hace 5 años. En el episodio de hoy queremos hablar no solo acerca del coronavirus que estamos viviendo en estos momentos, sino también acerca de esta pandemia que colapsó sistemas de salud en el oeste de ese continente. Estamos conectados ahora con Cristina Santamarina. Ella es consultora en tecnología y nos acompaña desde Córdoba, en España. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. El año 2015, junto con un equipo, viajó a Liberia para desarrollar una herramienta en la lucha contra el ébola. ¿Cuál fue esta herramienta? Sí, se trataba de una aplicación que se llamaba Sense Ebola y la creamos para realizar diferentes actividades, sobre todo para el reporte de los casos confirmados, sospechosos, probables o incluso fallecidos, que se recogían con una aplicación móvil y se enviaban a un dashboard, a un mapa online, y que éramos capaces de recoger los datos incluso cuando no había conectividad. Y la otra aplicación era para hacer el seguimiento de contactos, de las personas que habían estado en contacto con estos sospechosos, probables o fallecidos de ébola. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades con las que ustedes se encontraron durante su trabajo en la planificación de estas herramientas antes de viajar a Liberia? Pues hubo diferentes cosas. Primero, hacer una aplicación para personas que no están habituadas a hacer aplicaciones, con lo cual tuvimos que pensar mucho en la parte de usabilidad, cómo la diseñábamos. Segundo, hacer aplicaciones que envíen datos de un teléfono móvil a un mapa sin conectividad hace que el desarrollo de esta aplicación tenga que ser completamente diferente. Y luego también fue un reto el convencer a la gente la parte más cultural de utilizarla. No tanto como es en España por la privacidad de la información,
sino por el estigma social que había. Si veían que alguien llegaba a tu puerta con una aplicación y te hacían unas preguntas, tu comunidad sabría que estaba relacionado de alguna manera con el ébola y eso hubo que gestionarlo. Usted mencionó el tema de la conectividad, que era muy difícil trabajar ahí. ¿Cómo es la situación hoy en día en el país, 5 años después de esta pandemia, donde viene otra lucha contra un nuevo virus? Tienen mucha mejor conectividad, tienen mejores herramientas. Además, tanto en Liberia como en otros países de África Occidental, durante el ébola obviamente hubo mucha inversión internacional, pero después del ébola hubo mucha inversión para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, con lo cual están mejor, pero no están para nada al nivel que podemos estar en Europa. ¿Qué aprendizajes se pueden sacar del trabajo que realizaron en Liberia? O sea, los aprendizajes de la pandemia del ébola que se podrían usar ahora para la pandemia del coronavirus. Por una parte, creo que la importancia de los números. Estamos todos muy conectados a ver los números, pero todavía no entendemos bien lo que significan y los probable, sospechoso, confirmado tienen connotaciones muy importantes. Y por otra parte, la necesidad de concienciar a las personas tanto de la parte de educación de salud pública como del uso de los datos. Varios países están intentando crear aplicaciones y crear herramientas. ¿Cree que es un fenómeno que se repite en los distintos países, que que muchas personas prefieren mantener distancia y no entregar sus datos personales a aplicaciones o herramientas así? Claro, la cesión de los datos es cesión de libertad y de información. Hay muchas personas que tienen reservas sobre eso. Creo que eso lo que hace es poner la piedra en el tejado de las personas que van a recoger los datos y pedirles que hagan términos y condiciones que hagan que no tengamos miedo de dárselos. Cristina Santamarina, consultora en tecnología que nos acompaña desde Córdoba. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Por estos días, la lucha contra la basura ha pasado a un segundo plano en todo el mundo, pero no en los alrededores de Nairobi. Allí la gente se opone desde hace tiempo a un vertedero y el brote del coronavirus hace que el problema sea aún más acuciante. Un vertedero a las afueras de Nairobi, la capital de Kenia. En el centro de una zona residencial y durante el confinamiento por el coronavirus. Desde hace un año sus habitantes denuncian que la basura los enferma. Lo único que ha cambiado, ahora algunos recolectores de basura llevan tapabocas. Los vecinos temen que aún así puedan contagiar el coronavirus. Si los 300 recolectores de basura andan tocando desechos contaminados, probablemente no se lavarán las manos antes de llegar a casa a la noche. Inevitablemente se van a contagiar. Debido al parón por la epidemia, hay menos basura comercial. Y también menos material reciclable para los recolectores. Pero a cambio ha aumentado la peligrosa basura médica. Tapabocas, guantes, restos de desinfectantes. Todos esos desechos deberían ser declarados basura peligrosa e idealmente ser incinerados. Esto es algo que el gobierno intenta conseguir. Daniel Pfaffenholz es uno de los pocos empresarios de reciclaje en Nairobi. Piensa que la experiencia de las restricciones hará que la gente sea más consciente con el manejo de desechos. Vertederos para tirar de todo como este a las afueras de Nairobi deberían desaparecer. Lo que necesitamos es un cambio radical de enfoque. Lo ideal es que los desechos no sean llevados automáticamente a los grandes vertederos, sino que se separen de manera profesional. Tras la selección debería reaprovecharse el máximo posible, compostar la basura orgánica y producir biogás. Solo entre el 5 y el 10% tendría que ser basura no reciclable. Algo que haría muy feliz a los vecinos, pues la pandemia del coronavirus acentúa las urgencias de sus demandas.
Para cuando el gobierno reconozca la peligrosidad y actúe, será demasiado tarde. Este barrio sigue creciendo y el vertedero debería cerrarse definitivamente. Pero eso aún puede demorarse. Los vecinos ya llevan tiempo esperando algún cambio. En muchos países del mundo han prohibido la venta de alcohol a causa de la pandemia. Eso ha provocado algunos disturbios. Pero otros países son más creativos y ocurrentes. ¿Qué tal una cerveza casera de piña? En Ciudad del Cabo, los negocios de Richard Buquenia van viento en popa, pese a la pandemia de coronavirus. Vende 20 cajas de piñas cada tercer día. Y eso que su precio se ha duplicado desde el comienzo de las restricciones. Michael Bachapi compra piñas para la cerveza de frutas que elabora en casa. En su casa catan una mezcla de piñas, levadura, manzanas, uvas y azúcar. Preparado que lleva 5 días fermentando en un cubo. Bachapi no entiende por qué el gobierno prohíbe la venta de alcohol. Esto tiene consecuencias negativas para la economía del país. Aquí mucha gente se dedica a vender alcohol y ahora se ha quedado sin trabajo. El gobierno no debería prohibirlo. Al menos podrían permitir su venta unas 2 o 3 horas al día. Sudáfrica ha implementado un sistema de restricciones sociales de 5 fases. La venta de alcohol solo podrá reanudarse cuando se alcance la tercera fase, previsiblemente a finales de mayo. La economía paralela que florece en lugares como este le cuesta al Estado millones en pérdidas fiscales. Mientras tanto, Michael Bachapi seguirá fermentando su propia cerveza de piña, aunque admite que preferiría beber una copa de buen vino tinto.